Estamos vamos a estar concentrándonos en el libro de Gálatas en las próximas semanas o los próximos días que vamos a estar compartiendo. Y estamos hablando del libro de Gálatas, pero estamos contestando la siguiente pregunta. Estamos contestando la pregunta: ¿qué significa ser libre? Así que yo quiero que usted piense en esto, ¿verdad? Y el libro de Gálatas es un buen libro para usted leer. Yo creo que en estas próximas semanas usted comience a leer el libro de Gálatas. Léalo de arriba a abajo, de abajo a arriba, del medio hasta el principio, del medio hasta el final. Lea todo completo, porque es un libro que verdaderamente abre nuestros ojos a quién es Dios y la gracia que hemos recibido de parte de Dios para vivir una vida de libertad, pero libertad verdadera, una libertad de verdad. Y es la pregunta que estamos contestando: ¿qué significa vivir en libertad? Una vida en libertad es como cuando uno sale en un carro a manejar un vehículo, su vehículo. Aquellos que pues tienen su carro, usted sale a manejar, usted tiene libertad de ir a donde usted quiera, ¿verdad? En ese carro. Pero eso no significa que porque yo puedo manejar a cualquier lado, yo no voy a meter mi carro y voy a ir a la playa y voy a seguir manejando al agua, o me voy a tirar por un río, o me voy a tirar por un puente y voy a seguir, ¿verdad?, hacia abajo, o por un barranco y voy a tirar mi carro. Yo puedo hacerlo. ¿Cuántos saben que usted puede seguir? Muchos lo han hecho, no están con nosotros hoy. Pero si usted quiere hacer eso, usted lo puede hacer. Somos libres, pero no lo hacemos porque sabemos que hay consecuencias. Y cuando se trata también de vivir una vida en libertad, tenemos que tomar eso en cuenta, que podemos hacer muchas cosas, pero eso no significa que muchas cosas nos convienen a nosotros. Hay cosas que nosotros tenemos que razonar y pensar: ¿me conviene vivir de esta forma? ¿Me conviene hacer esto? ¿Me conviene hacer aquello? Tengo que comenzar a pensar en eso. Así que si usted quiere vivir una vida en libertad, es una vida que usted pueda disfrutar, es una vida que usted pueda tener un gozo continuo en su vida. No que no va a tener momentos de tristeza, sino que aun cuando hay tristeza, usted tiene satisfacción en su vida. Para usted vivir esa vida, usted tiene que considerar quién está manejando el vehículo de su vida. El carro mío, ¿verdad? ¿Quién está manejando mi carro? ¿Me siento yo ahí a manejar mi vehículo, o estoy dejando que sea el Señor quien maneje el vehículo de mi vida, quien dirija mi vida? Si yo quiero sentarme en el sillón de conducir, yo lo puedo hacer porque, ¿verdad?, el Señor nos ha dado a nosotros la capacidad de nosotros escoger qué camino vamos a tomar. Pero nosotros como seres humanos estamos aprendiendo día tras día y tenemos que seguir aprendiendo del Señor y aprendiendo de Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y si alguien conoce el camino, es el Señor. El camino de esta vida, que es una vida complicada, que es una vida llena de sorpresas, es una vida llena de, a veces, caminos que no conocemos, confusión, etcétera. Pero si Él está manejando, yo puedo estar tranquilo. Así que yo tengo que, para yo vivir una vida en libertad, tengo que escoger quién se sienta en el asiento de mi carro. Así que debemos preguntar quién está sentado en el asiento de mi vehículo. ¿Estoy yo y no quiero que sea nadie más? ¿O estoy yo dejando que sea el Señor quien guíe mis pasos? La libertad se define de la siguiente forma, de acuerdo al diccionario. La libertad es el poder o el derecho de actuar, de hablar o pensar como uno quiera, sin restricciones ni obstáculos. Esa es la definición que nos da, la definición tradicional que nos da
el diccionario. Pero ¿significa libertad verdaderamente vivir sin restricciones? ¿Es eso una verdadera libertad, vivir sin restricciones? Si vamos a buscar, ¿verdad? Vamos a vivir por medio de esa definición que nos da el diccionario de lo que es vivir una vida en libertad. Tenemos que tener mucho cuidado entonces. Tenemos que pensar bien. El Señor nos ha dado la capacidad de razonar. Tenemos aquí un cerebro que tenemos que usarlo para tomar decisiones, ¿verdad? Y para poder pensar qué es lo que me conviene. Y yo tengo que dejar que ese cerebro que Dios me ha dado sea reestructurado por la palabra del Señor, que me ayude a enderezar aquellas cosas que no están muy bien en mi forma de pensar, en mi forma de razonar. Así que cuando yo empiezo a hacer eso, estoy dando paso a que Dios mismo sea quien me guíe a través de mi vida. Así que eso es bien importante, que cada uno de nosotros pensemos en eso. No podemos vivir libremente solamente por nosotros mismos, porque no fuimos creados de esa forma. Nosotros fuimos creados en una forma que tenemos que depender de Dios. Por eso es que la gente que no busca de Dios, aquellos que no buscan el camino del Señor, están desesperados muchas veces. Viven confundidos todo el tiempo, o se creen que están yendo por un camino correcto hasta que un día llega el momento que chocan con una pared o se van por un barranco o algo pasa que los detiene completamente y se dan cuenta que estaban yendo en la dirección incorrecta, que lo que ellos pensaban que era lo que iba a ser duradero en sus vidas no está funcionando, porque fuimos creados para depender de Dios. Y usted dirá, pero ¿por qué nos crearon de esa forma? Eso es fácil de contestar. Para mí hoy es fácil de contestar. Quizás hace años atrás no podía contestar eso. Pero lo más sencillo que usted puede pensar es, si Dios es la vida, si Dios es la verdadera vida, ¿por qué yo voy a vivir apartado de Dios? Cuando yo necesito la vida, la verdadera vida. Entonces, si Dios es la vida, yo quiero estar cerca de Él, y eso demuestra el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios nos creó de una forma que tenemos que depender de Él, que es la vida. Pero Él es la verdadera vida. Él no es cualquier cosa. Él es. Aleluya. Gloria a su nombre. Muchas generaciones experimentan vivir una vida apartados de Dios. ¿Será posible que haya libertad de esa forma? ¿Será posible vivir una vida de libertad apartado de Dios? Yo quiero proponer aquí que no. Pero ¿será posible vivir una vida de libertad? Sí, es posible vivir una vida de libertad, pero cuando nosotros conocemos la verdad. Porque Cristo dijo en el libro de Juan capítulo 8 verso 32, Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad es la que los hace libres. Y Él es la verdad. Él nos hace libres, verdaderamente libres, para vivir una vida la cual nos va a dar satisfacción. No es una vida donde tú vas a obtener todas las cosas que tú quieres. Si Dios me hubiera dado a mí todo lo que yo le he pedido, le garantizo algo: yo no estaría aquí hoy. Estaría perdido. Estaría quizás, no sé, pero probablemente casi le puedo garantizar que no estaría aquí hoy. Y le garantizo que si no fuera por la misericordia de Dios, en realidad no estaría aquí hoy. Pero las decisiones que nosotros tomamos de si dejamos a Dios que sea el que dirija nuestros pasos o no, son importantes. Son importantes. Cuando usted lee el Salmo 40, que dice: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero hay una parte más adelante que habla de que mientras iba caminando, Él enderezó mis pasos. Y eso me encanta esa parte,
Porque cuando usted comienza a seguir al Señor, usted no va a ir siempre por el camino derecho, se va a ir de un lado para otro, pero el Señor dice la palabra que va a enderezar sus pasos. Porque si está yendo para acá, el Señor te va a enderezar. Y si te vas para acá, el Señor te va a enderezar. Y eso es lo que significa una vida que está dando pasos con el Señor. Cuando yo comienzo a dar pasos, a caminar con Dios, entonces Él va a enderezar mis pasos. Pero si yo decido no caminar con Dios, Dios no va a enderezar mis pasos. Porque Dios no me va a obligar a mí a hacer algo, ¿verdad? Si yo no quiero, no lo va a hacer a obligarme a mí a seguirlo a Él y a amarlo a Él. Él me ha dado algo, Él ha puesto algo en mí para que yo pueda escogerlo a Él o no escogerlo a Él. Y cuando yo lo escojo a Dios, entonces yo comienzo a dar pasos hacia Dios, hacia Él. Y comienzo a escuchar el consejo de Dios, su palabra. Comienzo a escuchar el consejo de aquellos que Él pone a mi alrededor. Así que sí podemos vivir una vida en libertad porque conocemos a Cristo Jesús. Esa es la verdadera libertad. Y en esta carta a los Gálatas, el apóstol Pablo habla sobre vivir una vida en libertad. Y cuando usted lee el libro de los Gálatas, usted ve en sus propias palabras cómo es que uno puede vivir y verdaderamente libre. Pablo escribe esta carta a los Gálatas porque lo que estaba sucediendo es que algunos líderes judíos que eran creyentes, cristianos, comenzaron también a traer algunas cosas, a inyectar algunas cosas al evangelio del Señor, trayendo algunas costumbres de los judíos, diciéndole a aquellos cristianos que estaban viniendo al Señor, quienes no eran judíos, que tenían que hacer algunas cosas que eran costumbres de los judíos. Y esto comenzó a regarse. Y el apóstol Pablo se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y entonces él le escribe una carta y comienza a decirles verdaderamente lo que es vivir en libertad. Porque estos, y creo que le llamaban judaizantes, lo que querían era traer la verdad de Cristo, pero con esa verdad querían añadirle otras cosas, querían añadirle ciertas cosas. Tienes que cumplir con esto y tienes que cumplir con aquello y comenzaron a meter cosas del judaísmo dentro del cristianismo. Y aunque la ley es buena, la ley es la ley de Dios, pero la ley no puede hacer lo que hace Cristo en nosotros. Por eso Cristo tuvo que venir a morir por nosotros. Por eso Dios envió a su único Hijo para que nosotros verdaderamente fuéramos libres, porque por medio de la ley y cumplir ciertas cosas no iba a hacer la obra en nosotros. No podíamos. Así que Pablo comienza a escribirle a estos hermanos en Gálatas, a los Gálatas, comienza a escribirle y a decirle qué fue lo que hizo Cristo en realidad en nosotros. Cómo fue que nosotros vinimos a encontrar la verdad que es Cristo para ser verdaderamente libres. Y entonces en una ocasión creo que Pablo comienza a decirle en el verso 6, Gálatas 1:6, le dice: estoy horrorizado de lo que está sucediendo. Pablo estaba indignado. Dice: estoy horrorizado. ¿Cómo puede ser posible que ustedes se estén apartando tan pronto de lo que ustedes han aprendido del Señor? Y yo quiero que nosotros sepamos que Dios nos llama a nosotros a venir a Cristo, a estar en la verdad que es Cristo. Y todo lo que nosotros recibimos, la salvación, viene por medio de creer en Cristo, de poner nuestra fe en Cristo. Las obras que nosotros hacemos son el resultado de nosotros venir a Cristo. Pero esas obras no son las que nos dan a nosotros el privilegio de venir delante del Señor.
Eso no es lo que nos concede a nosotros la gracia de Dios. Las obras no pueden hacerlo. Las obras son frutos de la gracia de Dios en nosotros. Así que cuando yo reconozco lo que Dios ha hecho por mí, Dios comienza entonces a capacitarme a mí para que yo pueda servirle a Él. Muchos de ustedes han servido y sirven en la iglesia. Nosotros servimos en la iglesia. ¿Por qué? Porque reconocemos que Dios ha sido más que bueno con nosotros, que su gracia nos ha permitido conocerlo a Él y ser parte de una gran comunidad de fe. Cuando reconocemos eso, nos motivamos ¿a qué? A hacer algo para Dios. Utilizamos lo que Dios nos ha dado, nuestro talento, nuestro deseo de servir. Comenzamos a usar nuestros recursos, finanzas, comenzamos a hacer lo que sea para Dios, porque reconocemos que Dios ha hecho una obra grande en nosotros. Pero esas cosas no me dan a mí el mérito de yo poder ser hijo de Dios, pero son importantes. Son importantes, es importante que sirvamos. Así que Pablo comienza a recordarles a los Gálatas sobre quién es Dios y lo que Él ha hecho por ellos. Y entonces nos está recordando a nosotros, ¿verdad? A la misma vez, porque todo lo que Pablo está hablando a los Gálatas aplica a nuestras vidas también. Que reconozcamos quién es Dios y lo que Él ha hecho en nosotros, que tenemos la capacidad de nosotros poder rechazar vivir una vida en libertad, tomando el control nosotros de nuestra vida, tomando las decisiones que queremos tomar, haciendo las cosas como queremos hacerlas, sin tomar en cuenta a Dios, o podemos aceptar que Dios sea el que dirija nuestros pasos. Así que la idea de libertad no es hacer lo que yo quiera hacer necesariamente. Eso no es una verdadera libertad. Algunos lo llamarían como quizás un libertinaje, hacer lo que yo quiera sin importar las consecuencias. Pero la idea de vivir una vida libre en Cristo es cuando tú quieres nacer de nuevo, cuando tú decides nacer de nuevo por medio de Cristo Jesús. Tú reconoces que entregas tu vida completa y totalmente al Señor, y Él comienza a cambiarte y Él comienza a transformar tu mente. Así que yo quiero leer ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, vamos a leer solamente los primeros 5 versos, y luego en las próximas ocasiones cuando continuemos con este tema, vamos a seguir más adelante. Pero los primeros 5 versos del capítulo 1 dice de la siguiente manera. Dice: les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Tal como nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. Una carta de lo que es ser verdaderamente libre es el libro de Gálatas. Y quiero solamente tomar o notar algunas cosas de esos versos. Número 1, Pablo dice: no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas. En otras palabras, fui nombrado por Dios, por el Padre. Entonces, nosotros reconocemos que quien nos llama a nosotros, quien nos pone a nosotros en diferentes posiciones y lugares, es el mismo Dios. Dios nos pone a nosotros, y eso tiene un gran significado. Eso es un gran significado para nosotros. No es cualquier cosa que Dios te ponga en un lugar o que te ponga a hacer algo, por más pequeño que sea lo que estés haciendo. Tiene gran significado porque fue Dios quien te puso a hacerlo. No fue meramente tu líder o tu pastor quien te pidió. Quizás el pastor te pidió: me gustaría que hicieras esto, me gustaría que... Pero es más que eso, es Dios que te está llamando.
Y es una confirmación porque tú sientes de parte de Dios que tú quieres hacer algo y quieres hacer eso específicamente. Así que Dios te nombra, Dios te pone. No es cualquier cosa y no es cualquier persona, es Dios. También quiero notar que dice, todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta. Entonces, a Pablo el Señor lo hizo apóstol, lo nombró como apóstol. Pero también dice, todos los hermanos están conmigo mientras yo estoy haciendo esto. En la obra del Señor hay muchos que están alrededor de nosotros, que el Señor nos ha puesto ahí alrededor de nosotros para nosotros hacer su obra. Esto no es una obra de una sola persona. Esto no es una obra de un solo hombre o de una sola mujer. Esto es una obra de muchos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Y Dios lo hace porque nosotros necesitamos trabajar en comunidad. Así fue que lo diseñó el Señor. Dios no nos llama a nosotros los creyentes a trabajar solos por este lado ni por aquel lado, ¿verdad? Yo voy a hacer mi propio reino por aquí y el hermano va a hacer su propio reino por allá. Dios nos llama a trabajar en unidad. Así que cuando Él dice todos los hermanos que están conmigo, Pablo estaba pensando en una comunidad. Usted sabe que Pablo, siendo un apóstol, en todas sus cartas refleja que él era parte de una comunidad de fe. Siempre usted va a encontrar que Pablo está hablando de unos hermanos, agradeciéndole a aquellos hermanos. Pablo estaba en comunidad de fe y nosotros tenemos que pensar de esa forma también. Tenemos que pensar, estamos en una comunidad de fe, vamos a comenzar a pensar en esa forma. Yo no estoy solo. Yo no voy a enfrentar las cosas solo o sola. Yo voy a enfrentar las cosas sabiendo que yo tengo hermanos y hermanas. Acérquese a alguien siempre para cualquier cosa. Acérquese a alguien cuando usted tenga dudas, cuando usted esté pasando situaciones que está sintiendo como que, wow, se me está yendo esto de la mano, no tengo control de esto. Acérquese a alguien. Aunque sea una persona, acérquese, porque tenemos una comunidad de fe. Menciónele a alguien cuando estés pasando por una necesidad. ¿Cómo vamos a saber nosotros si no tenemos a alguien que nos ayude, ¿verdad? ¿Cómo se va a enterar la iglesia de que usted está pasando una necesidad? Así que necesitamos reconocer eso en todo tiempo, como Pablo lo hace. Eso nos ayuda a nosotros también a continuar viviendo una vida en libertad en el Señor. Todo esto es importante. Nosotros somos invitados inicialmente por Cristo para vivir una vida de libertad. Entonces Pablo también ahí mismo habla de eso, de esos hermanos, porque ese es el propósito. El propósito es que nosotros sepamos que tenemos personas con quienes podemos nosotros trabajar y contar con ellos. Si tú no tienes a nadie con quien puedes contar, entonces tienes que acercarte a alguien. Y si te acercas a alguien y esa persona no se conecta contigo, acércate a otra persona. Porque no todo el mundo, ¿verdad?, entiende ese concepto. Y oramos para que toda la iglesia entienda el concepto de comunidad. Tenemos que comprender ese concepto. Lo otro que vemos ahí en esos versos es cuando Pablo dice gracia y paz. Pablo está diciendo que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. En cada área de nuestras vidas necesitamos entender que la gracia de Dios está con nosotros y que podemos recibir la paz del Señor en cada área de nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Esto es importante. Así que la gracia significa un regalo de Dios. Entienda que yo no me merezco nada. Yo no me merezco nada. Todo lo que yo pueda tener es por la gracia de Dios. Y cuando yo entiendo eso, entonces yo puedo saber que no importa lo que yo haga para el Señor, es una bendición, porque yo he sido perdonado por la gracia de Dios. Entonces cuando yo tengo esa actitud, yo estoy viviendo una vida en comunidad y estoy viviendo por la gracia de Dios, entonces viene la paz de Dios a mi vida. Y yo puedo hacer cualquier cosa en
con paz, sabiendo que, ¿sabe qué significa la paz? Paz significa vivir una vida intacta. ¿Qué significa eso? Que no estoy viviendo una vida quebrantada. Y yo puedo tener quebrantamientos en ciertas áreas de mi vida. Por eso yo tengo que abrirle todas las áreas de mi vida al Señor. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, tú puedes trabajar en todo menos en mi carácter. Porque tú sabes que yo tengo un carácter que... Entonces yo dejo que Dios trabaje conmigo. Yo soy dadivoso, yo soy generoso, yo soy servicial. Pero cuando se trata de mi carácter, nadie me puede ofender. Nadie me puede decir que no. Todo el mundo tiene que hacer las cosas como yo quiero. Y Dios no puede entrar en esa área. Todas las áreas, está bien, Señor, tú puedes estar ahí, pero en esa particular, no. Entonces yo tengo que abrirle todas las áreas de mi vida al Señor y reconocer que hay ciertas cosas en mi vida que Dios tiene que trabajar conmigo para yo poder crecer. Entonces vamos creciendo en el Señor. Amén. Así que eso es importante. Esas tres cosas es las que quería compartir en este día de hoy. Número 1, Pablo fue nombrado por Dios. No es cualquier cosa. Cuando Dios te llama a hacer algo, no es cualquier cosa. Es Dios que te pone. Sea lo que sea, es Dios. Número 2, todos los hermanos que están a nuestro alrededor, tengo que tomar en consideración mi comunidad de fe. Y número 3, la gracia y la paz del Señor en todas las áreas de mi vida. Necesito abrir todas las áreas de mi vida. Y necesito reconocer que Dios envió a su Hijo para que yo pueda tener estas cosas y para que yo pueda tener la paz del Señor en mi corazón. Conoceréis la verdad nos hace libres. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y el resultado de tener a Jesús en mi vida me va a dar una vida libre verdaderamente, de libertad verdadera. Antes de los discípulos haber sido discípulos o haber sido enviados, ellos fueron invitados primero a estar con Jesús. Jesús nos invita a nosotros como sus hijos a estar con Él. Como su pueblo tenemos que estar con Él. Así que si tú estás aquí hoy y tú necesitas dar cualquier área de tu vida al Señor, entregar cualquier área de tu vida, yo te voy a pedir que tú lo hagas. Vamos a hacer una oración ya mismo. Pero si tú estás aquí y todavía no has recibido al Señor, si tú estás mirando hoy y tú dices, yo necesito vivir una vida con esa libertad, con ese tipo de libertad que es verdadera libertad. Es una libertad que no tiene áreas que están quebrantadas completamente en mi vida. Nosotros como cristianos podemos vivir con áreas que están quebrantadas, pero si nos sentamos solamente ahí y dejamos que esas áreas continúen siendo quebrantadas o estando rotas y no hacemos algo al respecto, entonces, ¿qué va a pasar? No vamos a crecer, no vamos a conocer la grandeza de Dios, no vamos a crecer en la gracia de Dios, no vamos a servir bien para Dios y a darle lo mejor a Dios. Así que cuando yo empiezo a reconocer esto en mi vida, lo primero que tengo que hacer es, una vez que ya he sido llamado por el Señor Jesús, invitado por Él, como los discípulos, el Señor los llamó a cada uno, fueron llamados primero y después fueron enviados, después que Él los preparó, después que ellos se formaron, y el Señor quiere formarte a ti y me quiere formar a mí también. Así que si tú estás hoy mirando y tú quieres recibir al Señor en tu corazón, da un paso de fe. Solamente toma reconocer a Cristo en tu vida como el único que puede quitar el pecado, la vergüenza, borrar los errores que has cometido y hacerte una persona nueva. Si tú quieres eso hoy, lo puedes hacer abriendo tu corazón a Dios por medio de Jesús, diciendo: Señor, te entrego mi corazón, arrepintiéndote de tus pecados, pidiéndole perdón a Dios de corazón. Y Dios te dice: ven, entra, hijo mío. Te recibe como uno de sus hijos en este día. Así que yo voy a estar haciendo una oración.
Dios es quien rescata de este mundo de maldad, como decía ese verso, el verso 4. Decía Pablo, tal como nuestro Dios Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en que vivimos. Un mundo de maldad no se puede negar, pero en medio de este mundo de maldad tú puedes vivir con la gracia y la paz de Dios. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. El Señor no te va a remover del mundo, no te quita, pero te guarda, te abraza, te acompaña. Así que para vivir en una relación con Él, con un Dios vivo, una relación viva. Padre, gracias por este momento, gracias por tu paz, gracias por el gozo, el regocijo de servirte, Señor. Gracias por tu palabra hermosa, Señor. En este momento, Señor, nos humillamos delante de ti. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos ayudes a recibir esta palabra, Señor, esta palabra de libertad verdadera en nuestras vidas. ¿Qué significa vivir una vida en libertad? Gracias, Señor. Ayúdanos por medio del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdanos, enséñanos, guíanos, guárdanos y haznos libres verdaderamente. Y Padre, ahora te pido por aquellos que están tomando una decisión de seguirte. Te pido que tú toques sus corazones ahora mismo, que tú les ayudes a que ellos puedan tomar una decisión genuina de todo corazón, de entregarse a ti y de seguirte a ti todos los días de su vida. En el nombre de Jesús los ponemos en tus manos. Amén y amén. Si usted está mirando por video en este día, puede escribirnos a esa dirección y déjenos saber, ¿verdad?, cuál es el paso que usted ha dado o cualquier cosa que necesite, en qué podemos ayudarle. Envíenos un correo o visite nuestra página al internet. Ahí le vamos a poner también la dirección. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Comparta el video con alguien, déjele saber a alguien y no se olvide, dele un like y también compártalo, dele share ahí donde está. Y el Señor va a bendecir a muchos otros más. Así que nos puede ayudar de esa forma. Dios le bendiga y Dios le guarde.